Que hemos titulado Nuestra misión en la ciudad. Así titulamos esta serie de sermones. El día de hoy es el sermón número 3 de esta serie, así que vamos a seguir reflexionando en el Evangelio de Juan, capítulo 4, pero continuaremos a partir del versículo 27 hasta el versículo 42. Dice así la palabra del Señor. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Y Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaron los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y a los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Esta es la palabra de Dios. Y vivir en la Ciudad de México es sinónimo de vivir en una sociedad muy diversa y multicultural. ¿Están de acuerdo? Esta diversidad y esta multiculturalidad la podemos ver incluso en las personas más cercanas a nosotros. Es posible que las personas que viven a un lado de nosotros, o si vives en un departamento arriba o abajo de ustedes, es posible que estas personas tengan creencias profundamente radicalmente diferentes a las tuyas. Es probable que las personas que viven a tu lado tengan creencias radicalmente diferentes a las tuyas. Así de plural y diversa es la Ciudad de México. En medio de una situación como esta deberían de surgir 2 preguntas. 2 preguntas que probablemente nos hayamos hecho consciente o inconscientemente. La primera pregunta es: ¿debemos esconder nuestra fe? ¿Dejar en el ámbito de lo privado nuestras creencias, incluso evitar lo más posible convivir con estas personas? Deberíamos de hacer eso, vivir nuestra fe en lo privado, intentar evitar relacionarnos con nuestros vecinos. ¿Eso es lo que tenemos que hacer? ¿O debemos hacer pública nuestra fe y ser abiertos a compartir nuestras creencias, nuestra forma de vivir con nuestros vecinos, e incluso abrirles la puerta de nuestros hogares para compartir tiempo con ellos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y si decidimos hacer pública nuestra fe, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se debe de hacer esto? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Estas preguntas son cruciales si en verdad estás interesado en el bien y la prosperidad de la ciudad. ¿Podemos hacerles bien y ser de bendición a personas que no creen lo mismo que nosotros? Podemos intentar formas de servir y bendecir a personas que no comparten nuestra misma fe y que tienen creencias radicalmente diferentes a nosotros. ¿El Evangelio nos manda eso o no? ¿O solamente tenemos que tratar bien a los que creen lo mismo que nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Fíjense, algunas personas prefieren quedarse en el ámbito de lo privado y prefieren ocultar quiénes son por temor a irritar o hacer enojar a sus vecinos. Muchas personas prefieren, dicen: no, mejor me la llevo en paz, porque si estas personas saben que soy un cristiano, uy.
Pero también existen personas que hacen pública su fe, que hacen pública sus creencias, pero también lo hacen para hacer irritar a sus vecinos. También lo hacen para hacer irritar a las personas a su alrededor. Pero hay una tercera alternativa: ser abierto y mostrar nuestras creencias, mostrar nuestra fe, mostrar realmente quiénes somos para traer paz, esperanza y bendición a la ciudad. Y la intención de este sermón es mostrarles que esta tercera alternativa es la única que hace posible traer esperanza y paz a una sociedad tan diversa, tan multicultural, tan plural como es la Ciudad de México, y que si tú y yo somos cristianos, tú y yo somos invitados a participar de esta otra alternativa: hacer pública nuestra fe, hacer pública nuestras creencias, abrir nuestra vida a que las personas conozcan cómo somos para traer paz y bendición a la ciudad. En eso vamos a estar reflexionando el día de hoy, y para eso vamos a continuar con la historia de la mujer samaritana, la cual se nos narra en Juan capítulo 4. La semana pasada reflexionamos en la primera parte de esta historia, la increíble conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana, y hoy toca que reflexionemos acerca de las implicaciones que tuvo esta conversación que la samaritana tuvo, las implicaciones que tuvo este encuentro increíble que la samaritana tuvo con Jesús. El título del sermón es Compartir el Evangelio en la ciudad, y vamos a reflexionar en esto con la ayuda de los siguientes 3 puntos. Punto número 1, ¿qué deberíamos de compartir? Punto número 2, ¿cómo deberíamos hacerlo? Y punto número 3, ¿cuál es la motivación para hacerlo? ¿Qué es lo que debemos compartir? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Y cuál es la motivación para hacerlo? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué deberíamos de compartir? Para responder esta pregunta tenemos que ver la vida de la samaritana. ¿Qué fue lo que ella compartió? ¿Qué fue lo que la mujer samaritana compartió? En el texto que acabamos de leer se nos repite 2 veces qué fue lo que ella dijo. Fíjense lo que dice el versículo 29. Dice: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Esto es clave para el testimonio que ella dio, porque vean cómo esto se repite en el versículo 39. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús. ¿Por qué? Porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué este mensaje tan sencillo de la mujer samaritana es tan importante? Si estuviste la semana pasada, recordarás lo que pasó, pero si no estuviste, me gustaría recordarte un poco acerca de esta historia. Jesús estaba viajando con sus discípulos y pasó por la ciudad de Samaria. Entonces llegaron a un pozo, Jesús se mantuvo ahí unos minutos a descansar mientras sus discípulos fueron al pueblo a buscar algo de comer. Mientras Jesús estaba ahí descansando, llegó una mujer samaritana al pozo al mediodía para sacar agua del pozo. Y Jesús entonces tiene una conversación con ella. Ahí en el versículo 27 dice que cuando los discípulos volvieron, se sorprendieron mucho de ver a Jesús hablando con esta mujer samaritana. Y de hecho, ahí en el versículo 9, ella dice: ¿me estás hablando a mí? Ella también estaba sorprendida de tener esa conversación con Jesús. ¿Por qué? Porque era tan sorprendente que Jesús se encontrara hablando con esa mujer samaritana. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué era tan sorprendente? Ahí está. Tenemos que recordar que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, se odiaban. Había una barrera racial entre ellos. Pero también tenemos que recordar que esta era una sociedad patriarcal, donde los hombres no solían hablar con las mujeres en público, porque los hombres pensaban que estaban en una posición jerárquica mayor que las mujeres y las veían como un ser de segundo grado. Entonces no platicaban con ellas en público, solamente en lo privado. Entonces esto era muy sorprendente. Para el punto de vista de esa sociedad, Jesús pertenecía a una escala social mayor a la samaritana. Él era judío, no samaritano. Él era un hombre, no era una mujer. Él era un maestro, él era un rabino, era una persona estudiada, y la mujer samaritana no tenía estudios.
En medio de la escala social, Jesús estaba en el peldaño más alto, mientras la mujer samaritana estaba en el peldaño más bajo. Sin embargo, a Jesús no le importó estas barreras y él se atrevió a romper cada una de ellas y tuvo una conversación muy personal, tuvo una conversación muy íntima con la mujer samaritana. Ahora, si lo piensan bien, la mujer samaritana no sabía mucho acerca de Jesús, ¿están de acuerdo? Mientras ellos tenían la conversación, ella no sabía que Jesús en unos días iría a la cruz a morir por sus pecados. Ella no sabía eso, ella no tenía ningún conocimiento doctrinal y teológico. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que esta conversación que tuvo la samaritana con Jesús fue suficiente para que ella entendiera lo fundamental del cristianismo. Esta conversación fue suficiente para que ella comprendiera el centro del cristianismo, el fundamento del cristianismo. Ella comprendió que Jesús era un hombre diferente a todos los demás. Los hombres no hablaban con las mujeres, los judíos no hablaban con los gentiles. Sin embargo, él viene y le habla directamente de una manera tan personal y le ofrece algo bueno. Le ofrece un regalo. Recuerden que Jesús le dice a la samaritana: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Yo tengo un agua que si tú la bebes, no volverás a tener sed jamás. Eso es lo que le estaba ofreciendo Jesús a la samaritana. Ella en ese momento experimentó la gracia de Cristo porque entendió que en medio de una sociedad obsesionada por la clase social, que en medio de una sociedad obsesionada por las leyes morales, a Jesús no le importaba nada de esto. Jesús era completamente diferente. Y entonces pudo comprender el corazón del cristianismo. Porque la bendición espiritual, el agua viva que Jesús le estaba ofreciendo, de la que él estaba hablando, no se lograba a través de un logro moral. No era para los buenos, no era para los exitosos, no era para los que pertenecían a una escala superior. Se dio cuenta que lo que le ofrecía era una cuestión de gracia. No era algo que ella pudiera ganar, sino que era algo que se recibe. La samaritana experimentó la gracia en ese momento, fíjense. Ella nunca había visto este tipo de amabilidad, nunca había visto a alguien a quien no le importaran las barreras sociales, nunca había visto a alguien que ofreciera algo bueno sin recibir nada a cambio, sin importar quién eras o lo que habías hecho. Y eso fue lo primero que ella compartió. Lo primero que compartió la mujer samaritana fue su experiencia de gracia, fue la experiencia que tuvo con Jesús. Pero esto no fue lo único que compartió. Vamos un momento al final de nuestra historia, vea lo que dice ahí el versículo 42. Fíjense. Dice: luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Si leemos cuidadosamente este versículo, podemos ver que es como si los samaritanos le dijeran a esta mujer: wow, Él es realmente lo que dijiste. A un principio no estábamos seguros de lo que tú estabas diciendo, pero ahora hemos convivido con Él y ahora en verdad creemos que lo que tú estabas diciendo era la verdad. ¿Qué fue lo segundo que compartió esta mujer samaritana? ¿Qué fue lo segundo que compartió esta mujer samaritana? ¿Qué nos dice ahí el texto? ¿Qué fue lo que los samaritanos pudieron comprobar? Lo segundo que la mujer samaritana compartió es que Jesús es el Salvador del mundo. Y esto lo podemos entender al ver la actitud que tuvo la samaritana después de su encuentro con Jesús. En el versículo 28 nos dice que la mujer dejó su cántaro de agua al lado del pozo y salió corriendo al pueblo a compartir esa experiencia. Pero ¿a qué iba la mujer al pozo? ¿Por qué se encontraba ahí? Pues para sacar agua, ¿no? Y eso fue lo último que le importó. Dejó ahí su cántaro y se fue corriendo porque entendió que el mensaje que estaba por compartir era mucho más importante que sus necesidades. Entendió que el mensaje que estaba por compartir era más importante que sus planes, que sus sueños.
Entonces ordenó sus prioridades, dejó su cántaro a un lado y se fue corriendo. Ella no dijo, este encuentro con la gracia que tuve con Cristo realmente me ayudó, realmente es verdad para mí, realmente fue útil para mí, pero es probable que no sea útil para ti. Ella no dijo eso. ¿Están de acuerdo? Ella dijo, a mí me sirvió, pero a lo mejor a ti no te sirve. Ella no dijo eso. Ella comprendió que Jesús no era solo el Salvador de los judíos. Ella comprendió que Jesús no era solo el Salvador de los samaritanos. Ella comprendió que Jesús no era el Salvador solo de las buenas personas. Incluso ella comprendió que Jesús no era solo su Salvador. Ella comprendió que Jesús era el Salvador del mundo. Y si Él es el Salvador del mundo, tengo que compartir este mensaje ¿a quién? A todo el mundo. Dejó su cántaro y se fue. Así que este mensaje no solo puede ser útil para mí o verdad para mí. Si Jesús es el Salvador del mundo, esta noticia debe de ser útil para todos. Esta noticia debe ser útil para todos. Hay una frase la cual desconozco su autor, estuve intentando buscar quién le había dicho, tenía la frase pero no tenía el autor, no encontré el autor, a lo mejor alguien de ustedes lo sabe, pero es una palabra que se ha usado mucho en esta iglesia y es que todos buscamos salvación. Todos buscamos salvación. Esto es una realidad no solo para los creyentes, sino también lo es para los no creyentes. Todos los seres humanos estamos en la búsqueda de encontrar algo que le dé sentido a nuestra vida, algo que justifique nuestra existencia, algo que nos salve. ¿Están de acuerdo? ¿O no? O alguien dice, no, yo no estoy buscando salvación en nada, yo no creo en esas cosas tontas de la salvación. Te voy a demostrar que sí. Porque es una realidad que muchos buscamos salvación en un ser divino, pero también hay otras personas que buscan salvación en algo de este mundo. Puede ser una carrera exitosa, puede ser tener una buena familia, puede ser tener hijos, puede ser tener una esposa, puede ser incluso convertirte en una persona altruista y ayudar a los más necesitados. Hay personas que encuentran el sentido en su vida en eso, otros encuentran el sentido de su vida en cuidar a los animalitos, ser amigos de las tortugas y no consumir popotes. Otros encuentran el sentido de su vida a dejar de comer carne para evitar el calentamiento global. Incluso hay otras personas que tienen miedo de pasar esta vida, morir y no haber dejado huella. Morir, pasar desapercibidos por esta vida y ser olvidados. Todos estamos buscando salvación. De alguna u otra forma, toda la humanidad busca encontrar el significado de su vida, justificar su existencia en algo. Y este era el caso de los samaritanos también. Ellos esperaban algún Mesías. Los judíos sabían quién era el Mesías, pero ¿por qué Jesús y la samaritana podían conversar acerca de este tema? ¿Ellos también esperaban un Mesías o cómo comprendió de lo que estaba hablando Jesús? Fíjense, los historiadores dicen que ellos esperaban a alguien que conocían como el que regresaría o el que convierte. Ese era el nombre que ellos le daban al Mesías de los judíos. Y Jesús le dice a la mujer, yo soy ese Mesías. En otras palabras, es como si Jesús le estuviera diciendo, yo soy ese que tanto habías estado esperando, pero soy muy diferente a lo que habías estado esperando. Yo soy eso que tanto habías estado esperando, pero soy muy diferente a lo que tenías en mente, a lo que te habías imaginado. No soy lo que tú estabas esperando. Y eso es lo mismo para todas las personas, sin importar sus creencias o su cultura. Cuando Jesús viene a nuestra vida nos dice, yo soy aquel que has estado esperando. Yo soy aquel que puede cumplir los deseos más profundos de tu corazón. Yo soy aquel que puede ofrecerte de esta agua viva que en verdad te puede saciar. Pero ¿sabes qué? Te lo voy a dar de una manera completamente diferente a lo que estabas esperando. Porque para recibir esta salvación, para encontrar el significado de tu vida en mí, para ser consolado y ser saciado en mí, tienes que entender que solamente yo puedo ser tu Salvador. Tienes que dejar de lado todo el sistema de creencias con el que has crecido y dejar de intentar encontrar tu salvación en algo de este mundo, venir a mí,
porque solamente yo puedo darte de esta agua viva, solamente yo puedo satisfacerte. Jesús al ofrecernos su salvación nos recuerda que esto es cuestión de gracia. No es algo que podamos lograr por medio de nuestro desempeño, pero nos desafía al recordarnos que debemos renunciar a todo lo demás y reconocer que solo Él es el Salvador del mundo. Entonces, punto número 1, esto es lo que la samaritana compartió a los demás. Y lo que logró fue increíble, ¿están de acuerdo? Si consideramos que ella sabía tan poco de doctrina, si consideramos que ella sabía tan poco de teología, y en el versículo, en los versículos finales se nos dice que toda la aldea creyó en Jesús. Ella fue muy exitosa en lo que hizo. Así que la segunda cosa que me gustaría que reflexionáramos esta mañana es acerca de cómo lo hizo. No simplemente qué fue lo que compartió, sino cómo fue que lo compartió. Entonces, punto número 2, ¿cómo deberíamos compartir el evangelio? Para responder esta pregunta tenemos que ver cómo lo hizo la mujer samaritana. Ella es una de las evangelísticas, ella es una de las evangelistas más fructíferas que se nos reporta en la Biblia. ¿Están de acuerdo? Ahí en el versículo 39 se nos dice que muchos samaritanos creyeron en Jesús por su testimonio. Lo más sorprendente es que no necesitó de un micrófono. Lo más sorprendente es que no necesitó de unas pantallas para mostrar los versículos, ni siquiera necesitó de un iPad para compartir el evangelio. Soy su fan, la verdad. Quisiera tener la mitad del éxito que ella tuvo. La pregunta que debemos hacerlo es ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Ella fue con las personas de la ciudad y les dijo, esto es lo que me pasó a mí. Ella solo les contó a los demás lo que le pasó. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba ir con las demás personas y decirles, esto es lo que me pasó a mí? ¿Qué implicaciones trae eso? Significa que la samaritana tuvo que haber sido transparente acerca de su vida. Tuvo que dejarse conocer por las personas. Esto implicaba que ¿qué? Que conocieran acerca de sus pecados. Porque las demás personas tenían que ver el tipo de Salvador que ella estaba anunciando. Un Salvador que le ofrecía salvación a pesar de sus pecados, a pesar de quién era ella, a pesar de lo que había hecho. Para lograr eso tenemos que ser transparentes. Esto debería de ser reconfortante para todos nosotros, porque si tú eres un cristiano y has experimentado su gracia, ¿qué es lo que debes hacer para compartir tu fe con los demás? ¿Qué es lo que debemos hacer para compartir nuestra fe con los demás? Solamente compartir lo que nos sucedió a nosotros. Suena fácil, pero es muy difícil. Fíjense, la única forma en la que puedes fallar en compartir el evangelio con los demás es ocultando quién realmente eres. La única forma en la que tú y yo podemos fallar al compartir las buenas noticias del evangelio es ocultando nuestro corazón a las demás personas. Si Cristo es el centro de tu vida, entonces Cristo se verá reflejado en la forma en la que solucionas tus problemas. Si Cristo realmente es el centro de tu vida, entonces Cristo se verá reflejado en la forma en la que tomas decisiones. Debemos preguntarnos si realmente somos transparentes con las personas a las que deseamos compartirles el evangelio. ¿Realmente les estamos permitiendo que conozcan nuestro corazón? ¿Realmente les estamos mostrando nuestras luchas y les estamos mostrando cómo Cristo es la solución para nuestros problemas? ¿Realmente estamos haciendo eso con las personas que intentamos compartirles el evangelio? Y a veces pensamos, bueno, las personas que yo salga a evangelizar al parque o las que me encuentran en el trabajo, pero esto se aplica también a las personas más cercanas a nosotros. Hay muchos cristianos que no saben cómo compartir las verdades del evangelio con sus hijos. Hay muchos cristianos que no saben cómo compartir las verdades del evangelio con sus padres, con sus amigos más cercanos. La pregunta es, ¿realmente les has abierto tu corazón? ¿Realmente has sido transparente con ellos o simplemente te gusta mostrarte como un buen cristiano? Yo no necesito la ayuda de nadie, yo soy muy buen cristiano, yo no le abro mi corazón a nadie, yo no necesito que nadie ore por mí, yo aquí puedo solucionarlo todo esto solo. Fíjate más bien qué tan buen cristiano soy. ¿Ya viste todo lo que yo hice? Mira, ya soy anciano de la iglesia. ¿Ya viste lo que ya hice? ¿Ya viste cómo sirvo a los pobres?
¿Ya viste cómo me sé la institución de la religión cristiana de Calvino? ¿Realmente te has dejado conocer por las personas o simplemente les has mostrado una máscara de quién realmente tú eres? ¿Tus hijos realmente pueden ver tu necesidad de un Salvador? ¿Tus hijos realmente pueden ver tu pecado y cómo tú necesitas que ellos oren por ti y cómo tu único consuelo en esta vida es Cristo? ¿O es probable que tus hijos sean tan inteligentes que ya se hayan dado cuenta que realmente Cristo no es tu Salvador? Que realmente estás intentando encontrar salvación en algo o en alguien más de este mundo. Es probable que así sea. Debemos compartir el evangelio de la misma manera que la samaritana, dejando que las personas sepan quiénes somos en realidad. Solo hay una posibilidad para que las personas que te rodean en la ciudad no sepan que eres un cristiano o no sepan mucho acerca de tu cristianismo. Solamente hay una posibilidad. Esta es que Cristo realmente no es tan esencial para tu vida como lo dices. Que Cristo no es realmente la forma en la que enfrentas tus problemas. Que Cristo no es realmente la forma en la que tomas tus decisiones o en la forma en la que ordenas tus prioridades. Ay, es que no puedo ir a la iglesia este domingo. Tengo mucho trabajo. Tengo mucha tarea. Oye, y cuando se te acaba la despensa, dices, no voy a ir al centro comercial porque tengo mucho trabajo, tengo mucha despensa. ¿Eso haces? No, tienes que ir al centro comercial porque si no te mueres de hambre, ¿estás de acuerdo? Pero no vemos más importante venir a la iglesia y alimentarnos de la palabra de Dios y alimentarnos del evangelio que ir al centro comercial a comprar nuestra despensa. ¿Se dan cuenta cómo podemos decir que Cristo es nuestro Salvador? Pero realmente no estamos basando nuestras prioridades, nuestras decisiones y nuestros problemas en Él. Si tú no estás haciendo esto, es probable que sí estés fallando en compartir el evangelio a las personas más cercanas a ti. Porque es probable que realmente no seas un cristiano. Entonces, en primer lugar, debemos compartir el evangelio de la misma manera que la samaritana, siendo transparentes, dejando que las personas sepan quiénes somos en realidad. Ahora, uno de los mayores problemas que tú y yo tenemos en comparación de la samaritana es que tú y yo sabemos mucho acerca de Cristo. Tú y yo sabemos lo que el cristiano tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Tú y yo sabemos lo que el cristiano tiene que creer y lo que no tiene que creer. Cuando queremos evangelizar a una persona, nos preocupamos mucho porque esa persona tenga una buena teología, porque comprenda los 5 puntos del calvinismo. Eso nos preocupa demasiado. Tú y yo sabemos mucho. Sin embargo, la samaritana no sabía todo esto y esto le permitió compartir la esencia del evangelio con los samaritanos. ¿Qué fue lo que ella dijo? ¿Qué fue lo que ella dijo? Vayan y vean a un hombre. Vayan y vean a un hombre. Solo mírenlo a él. ¿Quién es el centro del evangelio? Es Cristo. Nuestra labor como cristianos es decir a las demás personas, mírenlo a él. Miren lo que él ha hecho. Miren lo que Él ha logrado por nosotros. Miren la forma, miren cómo soy yo. Mira lo que yo he hecho. Mira cómo, incluso aunque digo que pongo mi fe en Él, constantemente estoy intentando buscar mi salvación en algo más de este mundo. Mírame, y a pesar de quién soy, Él me ama. Míralo a Él. Míralo a Él. Miren a Cristo. Esta es en última instancia la esencia del cristianismo. El cristianismo es la única religión que hace esto. Las demás religiones vienen y te dicen el camino que debes seguir para salvarte. Buda viene y te dice estos son los pasos que tienes que seguir para llegar al nirvana. Mahoma viene y te dice estos son los 5 pilares del Islam. El calvinista viene y te dice estos son los 5 puntos del calvinismo. Incluso esto lo podemos ver en la Iglesia Católica Romana. Para ellos la salvación es algo que te pasa, para ellos la salvación es un proceso, tú tienes que seguir ciertos sacramentos para lograr la salvación. Cristo es importante, pero no es suficiente. Pero el cristianismo es diferente. Jesús en Juan 14 dice, yo soy el camino,
la verdad y la vida. La fe cristiana se trata solo de Cristo, no de lo que nosotros hacemos o nuestro desempeño, sino de lo que Jesús hizo para salvarnos. Él vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Y a pesar de que vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, Él sufrió la muerte que tú y yo merecíamos. El cristiano no encuentra su salvación en las obras buenas que ha hecho, sino encuentra su salvación en las buenas obras que Cristo hizo por nosotros. Esa es la gran diferencia. Al recordar eso podemos ser como la samaritana y decir: vengan y vean a Cristo. Eso es todo lo que necesitan. Esto es algo que solamente puede decir un cristiano. Ninguna otra religión puede decir esto. Así que lo primero que tenemos que hacer para compartir el evangelio es ser transparentes. Segundo, debemos apuntar a Cristo, pero también creo que para compartir el evangelio en la ciudad lo que necesitamos es un poco de valentía. Recordemos que Jesús se encontró con la mujer samaritana cuando ella iba a sacar agua del pozo. Ella estaba sola y fue mediodía, con las implicaciones que eso conllevaba. A mediodía el sol está todo lo que da y ella fue a esa hora a sacar agua del pozo. Normalmente las mujeres iban en las mañanas por dos razones principales. La primera es porque necesitaban el agua para hacer todas las actividades del día, ¿están de acuerdo? Necesitaban agua para tomar, necesitaban agua para lavar los trastes, necesitaban agua para lavar la ropa, necesitaban agua para hacer todo lo que tenían que hacer. Entonces por eso iban en la mañana. Y la segunda razón era para evitar el sol, para evitar el calor de mediodía. Sin embargo, aquí tenemos a la samaritana yendo a mediodía a sacar agua del pozo. ¿Por qué? ¿Por qué fue esta hora ella? ¿Por qué no fue en la mañana como todos los demás? Porque ella era rechazada. Todos en el pueblo sabían el tipo de vida moral que ella llevaba. Ella era una marginada social, ella era una rechazada social. Y fue a esa hora porque no había nadie, no quería ser juzgada por nadie, no quería ser insultada por nadie y decidió ir a esa hora. Así que cuando ella dejó su cántaro y se fue corriendo a la ciudad, en el fondo sabía que probablemente nadie creería lo que iba a compartir. Imagínense lo que decían las personas al llegar: ¿en serio tú vienes a enseñarnos acerca de religión? ¿En serio tú vienes a enseñarnos acerca de la salvación? La samaritana sabía que podría ser rechazada. Ella sabía que podría ser ridiculizada, pero a pesar de ello, ella tuvo la valentía de ir a anunciar este mensaje de salvación a aquellos que la habían rechazado, a aquellos que la habían menospreciado, a aquellas que no le habían mostrado su amor, porque comprendió que a ella sí se le mostró el amor. Entonces, punto número 2, ¿cómo podemos compartir el evangelio? Primero, siendo transparentes con nuestra fe. Segundo, apuntando a Cristo. Y tercero, siendo muy valientes. Y vemos finalmente el punto número 3. ¿Cuál es la motivación para hacerlo? Fíjense, si lo piensan bien, todo lo que he dicho hasta este momento en el sermón es algo que causa el enojo y el rechazo en las personas en esta sociedad. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que el mensaje que iba a compartir la samaritana iba a provocar el rechazo de las personas? No solamente ella al ser portadora del mensaje, sino el mensaje que ella estaba compartiendo. La samaritana literalmente fue con las personas y les dijo: tú crees en esto, pero estás mal. Deberías de creer en esto otro. Y esto es muy ofensivo para la mayoría de las personas. Debemos entender que si los cristianos decidimos compartir el evangelio con la ciudad, vamos a experimentar un gran rechazo por parte de la sociedad. Porque literalmente vamos a decirle a las personas: esta es la verdad, no hay muchas verdades, esta es la única verdad, no hay muchos caminos, Cristo es el único camino. Eso es lo que realmente estamos haciendo al compartir el evangelio. Y eso va a traer rechazo. Para las personas de nuestra cultura, el que intentemos convertir personas al cristianismo está mal. Es un discurso de odio, es arrogante e intolerante. El decir que tenemos la verdad y ellos no es horrible e impensable para nuestra sociedad. Ahora, tenemos que entender que si una persona afirma que tiene la verdad,
Hay cierto sentido de superioridad en eso, ¿están de acuerdo? Es inevitable en el corazón humano que cuando alguien dice, yo tengo la verdad, se sienta superior a la persona que no la tiene. Es algo común eso en la humanidad. Soy una persona que cree los valores tradicionales, yo no soy como estas personas, hay superioridad. Soy una persona progresista, de mente abierta, qué bueno que yo no soy como esas personas. Soy una persona moral religiosa, qué bueno que yo no soy como todos ellos. Soy un pensador libre, qué bueno que yo no soy como todos estos retrógradas. Hay un sentimiento de superioridad. Pero incluso esto lo podemos ver en las personas que piensan que la verdad es relativa, que piensan que no hay una verdad absoluta, porque al decir esto en el fondo ellos piensan que ellos tienen la verdad. Y hay un sentido de superioridad al compartir esto. Es inevitable, ¿se dan cuenta? Nadie puede decir, la verdad es relativa, porque el pensar eso ya es una verdad absoluta. No puedes escapar de los binarios, no puedes escapar de decir, esto es verdad y esto no es verdad. No hay forma de escapar de eso por más progresista que parezca nuestra sociedad, no hay forma. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo romper este ciclo de superioridad? ¿Cómo podemos romper este ciclo de superioridad? ¿Qué sistemas de creencias puede hacer que las personas sean más respetuosas, que sean más humildes con las personas que piensan diferente a ellos? ¿Qué sistema de creencias puede lograr esto? La respuesta es que para lograr romper con este ciclo de superioridad es que necesitamos a más personas como la mujer samaritana en la ciudad. Personas que sinceramente crean que han encontrado la verdad y que la compartan de una manera sabia, respetuosa, humilde y amorosa. La razón por la que ella pudo compartir de esta manera su fe es porque ella misma fue tratada de esta manera por Cristo. Jesús la miró y dijo, tengo agua viva y si tú tomas de ella no volverás a tener sed jamás. Tengo agua que te hará sentirte satisfecha para siempre. La mujer samaritana se sorprendió de que él estuviera hablando con ella, primero porque ella era samaritana y segundo porque él era un hombre. Así que probablemente la samaritana pensó, lo único bueno de esta situación es que él no sabe que he tenido 5 esposos y que con el que actualmente vivo ni siquiera es mi esposo. Qué bueno que él no sabe esto, porque si él lo supiera, me diría, ve y arregla tu vida y entonces ven a buscarme. Ve y prepárate un mes, intenta pecar lo menos posible y entonces ven a buscarme. Eso es lo que él haría si él en verdad supiera que he tenido 5 esposos y que con el que actualmente vivo ni siquiera es mi esposo. Así que ella se aprovechó de esto y le dijo, está bien, Señor, dame de esa agua viva. Y Jesús le responde, ve y trae a tu esposo. Necesito platicar con los dos. La samaritana dijo, no tengo esposo. No tengo esposo, Señor. Jesús le responde, es cierto, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. En ese momento, la samaritana lo entendió todo. En ese preciso momento, la samaritana lo entendió todo. Él lo sabe. Él lo sabe. Pero espera un momento. Él lo sabía. Él lo sabía cuando me ofreció de esta agua viva. Él ya sabía todo acerca de mi vida cuando me ofreció esta salvación. Él sabía acerca de mi pasado sexual y eso no fue un impedimento para que Él se acercara a mí. Él me buscó. Él vino a mí a pesar de quién soy, a pesar de lo que yo he hecho. ¿Cómo es posible que Cristo le haya podido ofrecer agua viva a una mujer como la samaritana? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Cristo pueda ofrecernos agua viva a personas como tú y como yo? La única razón
por la que Cristo no le dijo, ve y ordena tu vida y luego vienes a buscarme, ya cuando ya tengas una vida con menos pecado, para que pueda darte esta agua viva. La razón por la que Cristo no le dijo eso es porque cuando Cristo estuvo en la cruz, Él dijo, tengo sed. Él no solamente estaba físicamente sediento, Él estaba experimentando el peor sufrimiento posible que alguien podría experimentar en este mundo. Él estaba experimentando la ausencia total de la gracia de Dios. Él estaba experimentando la justa ira de Dios cayendo sobre Él. Él realmente estaba soportando el castigo que tú y yo merecíamos. Podemos obtener el agua viva que Él merecía solamente porque Él recibió lo que tú y yo merecíamos. Por eso pudo ofrecer de esta agua viva a la mujer samaritana, y por eso hoy puede ofrecernos de esta agua viva a ti y a mí. En este momento la samaritana entendió que la salvación no es algo que se gana, sino que se recibe, que la salvación no es para los que se creen mejores, sino para las personas que admiten que no son mejores y que necesitan de un Salvador y que necesitan de esta salvación. Ella lo entendió ahí finalmente. Así que la samaritana fue inmediatamente y anunció todo esto a los demás. Porque cuando ves algo que consideras bello, porque cuando ves algo que consideras hermoso, quieres ir y compartirlo con los demás, ¿estás de acuerdo? Cuando escuchas una buena canción, cuando escuchas una buena pieza musical, quieres compartirlo con las personas más cercanas a ti, más si son tus amigos. Cuando lees un buen libro, lo quieres recomendar, quieres que las demás personas vivan esa experiencia. Incluso cuando pruebas unos buenos tacos, quieres llevar a tus amigos y decirles, mira, prueba esto. Porque reconocemos que es algo bello, es algo hermoso. ¿Realmente Cristo es algo bello y hermoso para ti? ¿Realmente Cristo es algo bello y digno de compartirse con las personas más cercanas a ti? ¿O no lo es? La samaritana vio la belleza de Cristo y esa fue la motivación que ella necesitaba para ir a compartir el evangelio en la ciudad. Ella dijo, vengan y vean al hombre que sabe todo lo que yo he hecho y a pesar de eso me ama. Vengan y vean al hombre que sabe todo lo que yo he hecho y a pesar de eso me ama. Ese es el mensaje central del evangelio. Vengan y vean al hombre que sabe todo lo que ustedes han hecho y a pesar de eso los ama. Ser amado sin ser conocido es superficial, es insatisfactorio porque realmente esa persona te ama porque no te conoce realmente. Ser profundamente conocido y ser rechazado es lo peor que nos podría pasar. Es la peor pesadilla que podríamos experimentar. Pero ser profundamente conocido y a pesar de eso ser profundamente amado, eso es la salvación. Y eso es lo que experimentó la samaritana. El evangelio. Es cierto que hay algo en el corazón humano que nos hace sentir mejor que los demás cuando decimos que tenemos la verdad, pero el cristianismo es diferente porque nos recuerda que hemos sido salvados por gracia. Eso significa que a pesar de que Cristo nos conoce profundamente y ve todo lo mal en nosotros, nos ama de todas maneras. Esto debería humillarnos, esto debería darnos la confianza suficiente para ser ese tipo de personas que digan, esta es la verdad, pero no me siento superior a ti, porque yo poseo esta verdad por gracia. No me la he ganado, no soy más inteligente que tú. He recibido amor, he recibido paciencia y he recibido gracia. Y cuando tú comprendes eso, no hay forma en la que no puedas tratar de la misma manera a las personas a las que les compartes el evangelio. El evangelio es el único sistema que puede romper este sistema de superioridad. No hay nada más maravilloso que compartir la verdad del evangelio. Incluso Jesús lo llama su alimento. Tengo un alimento que no conocen. Tengo algo mejor que saciar mi vientre con pan o con agua. Este alimento es la siembra y la cosecha. Ver cómo vidas de personas son transformadas
por la verdad del Evangelio. Ese es mi alimento. ¿Es tu alimento? ¿Realmente consideras una bendición el poder compartir con las demás personas la salvación que tú has recibido y ver vidas transformadas de la misma manera que Cristo ha venido a transformar tu vida? Esa es la maravillosa tarea que el Señor nos ha dado en esta ciudad, en ir y decir: vengan y vean a este hombre, vengan y vean a Cristo. Él me ama, Él me salva, Él me ofrece de esta agua viva. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tenemos un evangelio que puede convertirnos en el tipo de personas que el mundo necesita. Un tipo de personas que pueden hablar la verdad sin oprimir a los demás o sentirnos superiores. Padre, reconocemos que todo el mundo piensa que tiene la verdad, pero te damos gracias porque nos has revelado la verdad que nos humilla. Te pedimos, Señor, que quites de nuestros corazones el egocentrismo que a veces sentimos delante de los que no creen lo mismo que nosotros. Gracias por darnos el ejemplo de la mujer samaritana que, sin tener un gran conocimiento teológico, fue tan amorosa y valiente para predicar la verdad a los demás. Ayúdanos a ser tan efectivos como ella, Señor, y a llevar a muchas personas a mirar a Cristo en medio de cualquier circunstancia. Permítenos servir y bendecir a la ciudad y que podamos sembrar y cosechar para tu gloria. Llevamos vidas y la ciudad transformada por tu amor. Usa nuestras vidas, Señor. Úsanos como tú quieras, Señor. Gracias por este mensaje que nos acepta, que nos recibe, que nos abraza. Te agradecemos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.